No me digas que te achicas para pintar este clásico navideño en 3D. Anímate, yo te ayudo. Soy Eduardo Wagner y esto es Art Plastic, tu canal de trucos y recursos plásticos. Breve intro y comenzamos. Y bien amigos, vamos a comenzar entonces con este clásico navideño, el famoso caramelo bastón. No lo vamos a dibujar siguiendo la línea longitudinal o la proporción longitudinal de la piedra, sino con una leve inclinación para romper la simetría. No nos gusta la simetría, por lo general, salvo que así lo requiere el diseño. Lo dibujamos entonces para tener una guía. Pueden hacerlo con un lápiz blanco, un lápiz celeste claro. Yo en este caso estoy usando amarillo, pero da lo mismo. Es simplemente para tener una guía. De todos modos, después lo vamos a tapar con el acrílico blanco. Lo que hacemos es dibujar primero esa forma de bastón. Vamos a tratar de mantener la misma proporción, el mismo ancho. Le dibujamos también la típica cinta, más o menos a la mitad del diseño, puede ser un poquito más abajo del bastón. Y ya lo tenemos listo ahora para empezar a blanquear. Esto yo lo hago con un liner intermedio y con blanco vamos a empezar a rellenar el dibujo que habíamos hecho. Recordemos que esto es con la finalidad de contrarrestar la oscuridad de la piedra. Si pintáramos directamente sobre la piedra con el color, se absorbería la mayor parte del color. Entonces pintamos primero blanco para tener la máxima luminancia. Necesitamos tener toda la luz posible para que después los colores sean luminosos y tengan un buen protagonismo. Esto de hacer una base blanca ya es rutinario en nuestras pinturas, así que lo vamos a acelerar un poco para que no nos lleve mucho tiempo del video. Bien, ya tenemos todo el fondo pintado. Ahora lo que voy a hacer es marcar esas estrías que tiene el bastón. Vieron que se divide en franjas blancas y rojas. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es justamente dibujar estas franjas. Fíjense que no trazo una línea simplemente oblicua, sino que le doy una pequeña curvatura en los bordes. Eso le va a dar más realismo a ese efecto de espiral. Entonces completamos todo el bastón teniendo presente respetar el ángulo, especialmente en la curva, para que ese diseño de forma helicoidal tenga una continuidad lógica. Y bien, una vez terminado el dibujo de esta espiral, vamos a proceder entonces a dar color. Voy a utilizar de base un color naranja. Ustedes se preguntarán por qué naranja si normalmente ese hélice o espiral es de color rojo. Bien, lo que voy a hacer es utilizar un tono intermedio dentro de la gama cromática, porque después voy a necesitar oscurecer ciertas áreas y dejar más luz o más brillo en otras. Entonces por eso utilizo naranja, para no irme directamente al rojo, que me estaría limitando la posibilidad de dar luces. Y no es que no se puedan aplicar luces después, sino que se trata de ganar tiempo. De hecho, al final vamos a tener que aplicar algunos puntos de máxima intensidad de luz. Bien, entonces terminamos de pintar toda esta espiral para después continuar con lo que sigue. Vamos a acelerar un poco. Bien, ya tenemos todo nuestro fondo naranja en esta espiral. Y ahora lo que sigue es determinar cuál va a ser la dirección de nuestra fuente de luz, para ver en qué partes va a iluminar y en consecuencia en dónde se van a estar produciendo las sombras proyectadas y también dónde se va a percibir la sombra propia. Recordemos que la diferencia entre sombra propia y sombra proyectada es que la sombra propia es la que se produce en el mismo objeto, mientras que la sombra proyectada, como lo dice la palabra, es la que se extiende sobre la superficie en la que está el objeto. Entonces ahora comienzo a trabajar, ahora sí con rojo. Lo que voy a utilizar es carmín, en lugar de un rojo de cadmio o un
rojo primario. ¿Y esto por qué? Porque se va a mezclar con el naranja. Entonces esa mezcla entre el naranja y el carmín me va a dar el rojo que yo quiero. Vamos trabajando siempre sobre el lado izquierdo, donde vamos a ir haciendo una parte más oscura, y vamos a ir dejando una línea a lo largo de esa espiral, en donde vamos a mantener el color naranja, porque vamos a representar la luz, el área donde está incidiendo la luz, por lo tanto se va a ver más claro. Bueno, se trata de repetir lo mismo en cada franja de color, siempre fumando, recordemos, diluir el color para que no quede una bandera, y sí, tener en cuenta en la curva, repetir lo mismo siempre del lado contrario a la luz, es decir, seguimos del lado izquierdo. Entonces se trata de completar toda la zona donde tiene que ir sombra, oscurecemos con el carmín, teniendo cuidado de seguir la curvatura correctamente. Yo estoy pintando sin modelo, pero si pueden hacerse de un modelo, mejor. Ahora bien, teniendo en cuenta la incidencia de la luz que va a dar sobre la curvatura del bastón este de caramelo, la luz no va a dar la vuelta, es decir, no va a iluminar hasta abajo. De manera que en el área cercana a la piedra también vamos a tener que dar un poco de sombra. Un poco menos que la que dimos en el lado izquierdo. Pero tenemos que agregar sombra para delimitar esa franja que les mencionaba antes, donde vamos a mantener la pintura naranja, que es el área que va a quedar iluminada, donde va a estar golpeando la luz. No olvidemos pintar siempre difuminando desde el área más oscura hacia el área de más luz y vamos diluyendo el color. No queremos tener una bandera, como dije antes, tiene que ser un paso gradual, una transición desde el color más oscuro hacia el más claro. Bien, nuevamente el proceso se repite a lo largo de todas las áreas de color. Vamos a ir agregando sombra, difuminando, y vamos a tener en cuenta en la curva, justo en el centro de la curva, vamos a tener un sector en donde la sombra va a quedar paralela a la incidencia de los rayos de luz. Entonces acá vamos a tener que trabajar un poco distinto, vamos a tener que sombrear un poco menos, siempre en la medida que queramos acercarnos más a la realidad. Tampoco significa que va a quedar mal si siguen sombreando como venían en el resto del bastón, pero son detalles que aportan al realismo. Lo que voy a hacer ahora es incrementar un poco más el efecto de sombra y voy a utilizar azul cobalto, bien diluido, bien esfumado hacia la zona de luz. La teoría indica que tendría que usar verde, es decir, el complementario del rojo, pero como las reglas están hechas para romperse, yo voy a utilizar azul porque me gusta más cómo queda el resultado. Yo tengo este concepto personal, por cierto, pero bueno, creo que hay reglas de oro que no se pueden romper en pintura y hay otras reglas que son de goma, es decir, podemos jugar con ellas a nuestro antojo, porque en definitiva lo que interesa es el resultado final. Así vamos completando este refuerzo de la sombra con azul cobalto. Procedemos exactamente de la misma manera en que lo hicimos con el carmín, respetando las formas, respetando el ángulo de incidencia de la luz. Y esto, amigos, no tiene mayores secretos. Es simplemente trabajar pensando en cómo trabaja la luz. Ahora lo que hago es con azul cobalto también dar una sombra general a todo el lado izquierdo, porque tenemos que tener en cuenta que el blanco también va a recibir o va a producir, mejor dicho, sombra. Entonces con un azul cobalto muy diluido y siempre recordando difuminar de más oscuro a más claro, es decir, desde la zona de sombra hacia la zona de luz. Aceleramos un poquito el proceso porque se repite igual como hicimos antes, difuminando de más oscuro a más claro. Lo que voy a hacer ahora es, utilizando amarillo, que puede ser amarillo de cadmio claro o medio, voy a reforzar todas las áreas de luz. Se entiende, ¿no? Las áreas de luz sobre las franjas rojas. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es dotar de un brillo extra, un golpe de luz a lo largo de todo el bastón. Esto va a ser lo que va a hacer destacar la pintura. Lograr ese brillo
en esa área donde la luz golpea y se produce el máximo brillo. Como nuestro bastón es básicamente una figura cilíndrica, entonces la luz se va a comportar como lo haría en cualquier otro cilindro. Es importante, en la medida de lo posible, dedicarle un tiempo al estudio de las figuras geométricas básicas. Prácticamente todo lo que nos rodea, sea orgánico o inorgánico, en algún punto responde a una figura geométrica, que pueda estar modificada, desgastada, sesgada, incluida una dentro de otro, formando otras estructuras más complejas, pero siempre si dividimos y simplificamos cualquier objeto, vamos a terminar con una figura geométrica. Voy a acelerar un poquito el video en esta parte porque creo que se entiende el concepto, y así enseguida podemos pasar a la segunda parte de nuestra pintura, que sería la cinta. Como nuestra cinta evidentemente quedó debajo del bastón, lo que tenemos que hacer a continuación es traerla de nuevo hacia el plano superior, es decir, que esté nuevamente sobre el bastón. Esto lo hacemos fácilmente con acrílico blanco. Vamos a pintar lo que sería el área correspondiente al nudo. Le damos una forma un tanto romboidal o un cuadrado levemente girado. Una cosa que pueden hacer es agarrar un pedazo de cinta, hacerle un nudo y observar la forma que tiene y cómo se producen las sombras, los cortes dentro de ese nudo. Bueno, básicamente es cubrir esa superficie. No vamos a detenernos mucho en esto y vamos a pasar a la siguiente fase, que es dar color a la cinta. Antes de dar color, lo que voy a hacer es con un lápiz marcar la estructura de esta cinta o moño. Acá vamos a tener, obviamente, la cinta está plegada formando esa oreja. Esto ocurre de los dos lados, marcamos en el otro también. Entonces nos van a quedar definidas las áreas en donde va a golpear la luz, especialmente en la zona de la curva de la cinta, y también las áreas internas donde va a haber sombra. Ahora marcamos rápidamente la forma del nudo y ya más o menos tenemos listo para empezar a pintar. Voy a utilizar color verde manzana brillante, porque junto con el rojo son los dos colores clásicos del folclore navideño, y además porque, como al ser complementario del rojo, me va a dar un contraste interesante, bien marcado. Bueno, acá no hay nada complicado, se trata de cubrir toda el área blanca con el verde de fondo. Luego vamos a empezar a trabajar sobre las áreas de sombra y definiendo las luces, y así poder lograr ese efecto de volumen, como que se despega de la piedra y da la sensación de 3D. Aquí ya está completado el fondo verde, y entonces con el lápiz le vamos a marcar el límite del nudo, la parte interna del nudo también, y le vamos a dibujar la curva del pliegue. Entonces vamos a tener luz por encima de esa línea y por debajo vamos a tener la sombra que se produce porque la cinta se cubre a sí misma. Ahora voy a utilizar un poco de amarillo limón porque necesitamos hacerle unas áreas más iluminadas, especialmente en la zona de la curva. Recordemos que coincide con el ángulo de incidencia de la luz, por lo tanto tenemos que aclarar más esta zona, tanto en esas orejas que forman la cinta como también en la parte del nudo donde golpea la luz. Ahora vamos con el otro lado, considerando siempre también cómo va a incidir la luz en este otro lado de esta oreja. Vamos a llegar solamente hasta el inicio de la curva de la cinta, porque después vamos a tener que oscurecer la parte izquierda, ya que la cinta va a producir una sombra propia. Bien, lo mismo que hicimos con las orejas de la cinta, vamos a hacer lo propio con estas puntas. Y bueno, ya estaríamos en condiciones de empezar a añadir ahora las sombras. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta la dirección de la luz, la misma que hemos considerado cuando pintamos el brillo del bastón de caramelo. Tenemos que pintar de manera que las sombras se adecúen a cómo estaría trabajando la luz en un caso real. Aquí voy pintando con un verde más oscuro. Puedo utilizar también azul, un azul cobalto. La mezcla que utilicen siempre va a depender del verde que hayan usado primero y también la intensidad de la sombra que quieran producir. No tiene mayor sentido que les dé los nombres exactos de los matices que he utilizado, porque siempre esto va a ser relativo. Lo que me interesa realmente es que entiendan el concepto de contraste,
Si hemos utilizado un verde subido, un verde luminoso, tirando a cálido, entonces vamos a trabajar con una sombra fría que esté marcando un buen contraste, que es lo que nos interesa en este tipo de pintura. Ahora vamos hacia el otro lado, hacia la otra oreja de la cinta, y repetimos el proceso. Sabemos que la zona de sombra más intensa va a estar exactamente junto al bastón, por el lado izquierdo. Entonces iniciamos con la pintura más espesa de ese lado y vamos difuminando en el sentido opuesto, es decir, hacia la izquierda. Ahora vamos a trabajar un poco sobre las sombras del nudo para marcar el hecho de que ahí hay dobleces en la cinta. Entonces oscurecemos el lado opuesto al lado donde pega la luz y así vamos redondeando el efecto de volumen que queremos lograr. Ustedes habrán notado que hablo lento, hablo más bien despacio. Francamente no me gusta mucho esa onda marketinera que hay ahora en los videos de hablar a 100 por hora. No sé si lo hacen para transmitir seguridad o meter mucha información en poco tiempo. La verdad no sé, pero esto es un tutorial. Mi objetivo es que se comprenda, se entienda lo que estoy diciendo, lo que estoy explicando. Además, soy cordobés, como lo habrán notado por el acento, y el acento cordobés es a rosca. No hay curso de locución que pueda con el acento cordobés, créanme. Bueno, volvamos a lo nuestro. Si habrán notado, aquí estoy pintando esos pliegues, esas arrugas que se forman cerca del nudo, porque ahí es donde la cinta se comprime, dando origen a estos pliegues con las correspondientes sombras. Representamos también las mismas arrugas en el lado opuesto, en la otra oreja de la cinta. Vamos dando sombra también en el lado interno, vamos acentuando un poco más la sombra. De eso se trata esta forma de pintar, trabajando con veladuras, como ya he explicado en otros videos. Entonces vamos cotejando el resultado y vamos viendo si es necesario acentuar una sombra, dónde hay que acentuarla. Eso nos permite trabajar con bastante flexibilidad. Bien, continuamos profundizando las sombras, acentuándolas donde sea necesario antes de pasar a la próxima etapa. Ya más o menos tenemos nuestras sombras y ahora, teniendo en cuenta el ángulo de incidencia de la luz, vamos a representar las sombras proyectadas, tanto por el bastón como por la cinta. Entonces, con un poco de negro diluido, pudiera ser también negro con una pizca de azul. Eso depende también del tono de la piedra. Eso se adquiere con la experiencia, la intuición para decidir qué mezcla vamos a hacer para la sombra. Pero como regla general, mientras más oscura sea la piedra, más intensidad de sombra vamos a necesitar. Bueno, vamos acelerando un poquito con la sombra proyectada. Naturalmente tenemos que respetar toda la longitud del bastón, las formas, las curvas. También pasa lo mismo en caso de la cinta. Y siempre tenemos que tener en cuenta el desplazamiento que puede ocurrir según la dirección de la luz. En este caso, como viene desde la derecha y hace proyectar la sombra hacia la izquierda, pero también levemente desde arriba. Por eso la sombra se proyecta un poco hacia la izquierda y al mismo tiempo hacia abajo. A continuación vamos a reforzar un poco las sombras en los lugares estratégicos, como en las curvas dentro de la cinta, en las cercanías de la base del nudo. Y lo que faltaría ahora es aplicar un poco de alto brillo o luminosidad, teniendo en cuenta la dirección de la luz. Justo en la curva vamos a aplicar con blanco para simular o representar este brillo, este alto brillo. Si nos fijamos bien, esas curvas de la cinta podrían ser parte de un cilindro, por lo tanto la luz se va a comportar de la misma manera. Y ya más o menos tenemos lista nuestra pintura. Reforzamos un poquito los brillos. Una vez seca la capa anterior, vamos a tratar así de tener un buen impacto de luz. Y no nos olvidemos de aplicar una veladura sobre este brillo con el mismo verde manzana, o puede ser también con amarillo limón. El asunto es que no quede el blanco solo, porque como ya lo hemos dicho en otros videos, el blanco solo es un color neutro y produce agrisamiento. Y bueno amigos, listo nuestro clásico navideño. Ustedes pueden utilizarlo tal como está, pueden utilizarlo como idea para sus creaciones. Todo cuestión de que pongan a funcionar su creatividad. Muchas gracias por ver este video.
Si te ha gustado y sobre todo si te ha sido útil, te invito a suscribirte, darle un like, por qué no compartir con tus amigos y muy importante, comentar, porque de esa manera yo puedo saber cuáles son los problemas que necesitas resolver. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.